Las abuelas de Rapa Nui, el secreto de la isla de Pascua. Capítulo 5. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es un punto de tierra en el vasto y solitario Océano Pacífico, un lugar que ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Su aislamiento geográfico a más de 3.700 kilómetros de la costa de Chile y el enigma de los Moai, esas colosales estatuas de piedra que miran hacia el interior de la isla, han generado innumerables teorías sobre el colapso de su civilización. La narrativa dominante a menudo se centra en conflictos, guerras tribales por el control de los recursos y el agotamiento de la tierra, un relato dominado por la figura masculina, por jefes y guerreros. Sin embargo, esta visión, centrada en la destrucción y la lucha, podría estar incompleta. Hay otra historia, una historia que nos habla de equilibrio, de sabiduría y de la pérdida de un poder fundamental, el de las matriarcas. Este documental propone una perspectiva radicalmente diferente. El verdadero secreto de la isla no reside en las luchas de los hombres, sino en el poder olvidado y silenciado de sus mujeres. Exploraremos el papel crucial de las abuelas, las mujeres sabias y las matriarcas en la sociedad Rapa Nui, argumentando que su influencia fue el pilar que sostuvo la vida en este frágil ecosistema. A través de ellas, la isla no era solo un lugar de monumentos de piedra, sino un universo de conocimiento ancestral, rituales y un equilibrio social que se sostenía con hilos de sabiduría femenina. El colapso, visto desde esta lente, no fue solo una crisis ecológica, sino una tragedia social y espiritual causada por el silenciamiento de las voces que mejor conocían los secretos de la tierra, las guardianas de la historia y el conocimiento. En Rapa Nui, como en muchas culturas polinesias, la transmisión oral era el pilar de la historia y la memoria colectiva. No existían registros escritos en el uso común, y el pasado se tejía a través de mitos, genealogías, historias y cantos que pasaban de generación en generación. En este sistema, las mujeres mayores, las abuelas de la historia, habrían jugado un papel fundamental y sagrado. Eran las bibliotecas vivientes de la isla, las guardianas de los secretos familiares, las que memorizaban los intrincados linajes ancestrales, las hazañas de sus antepasados y la compleja red de relaciones que unía a los clanes. La fluidez con la que recitaban las genealogías era una fuente de poder y respeto, una habilidad que garantizaba la legitimidad de los jefes y la cohesión de la sociedad. Su conocimiento no era solo factual, era holístico y sagrado. Las mujeres eran las maestras de la tradición oral, pero también de las prácticas cotidianas que aseguraban la supervivencia. Eran expertas en el arte del tejido, una habilidad que iba más allá de lo práctico, y se convertía en una forma de narrar la historia de sus clanes. La elaboración de ofrendas para los ritos ancestrales, la preparación de alimentos como el toro miro y el cultivo de la tierra de manera respetuosa y sostenible, eran responsabilidades que ellas llevaban con un profundo entendimiento de la ecología de la isla. Estas habilidades no eran simplemente tareas domésticas, eran parte de un conocimiento profundo y holístico de la ecología de la isla, una sabiduría que mantenía la vida en un entorno tan frágil. Los jardines de roca, un sistema de cultivo que utilizaba piedras volcánicas para retener la humedad del suelo y proteger los cultivos del viento, se cree que era una práctica dominada y enseñada por las mujeres, quienes comprendían íntimamente el equilibrio entre la tierra y la vida. La influencia de las matriarcas no se limitaba al hogar. Ellas actuaban como mediadoras en los conflictos familiares y tribales, y sus consejos eran muy valorados por los jefes y los hombres. Su sabiduría se consideraba una fuerza conciliadora, un contrapeso a la belicosidad que a veces dominaba las relaciones entre los clanes. El respeto por los ancestros simbolizado en la talla de los Moai no era solo un rito masculino, era una práctica en la que las mujeres, a través de sus conocimientos genealógicos, confirmaban y honraban la historia de cada clan.
Es probable que los Moai representaran a antepasados tanto femeninos como masculinos y que las mujeres tuvieran un rol central en los rituales asociados a su veneración, asegurando que el linaje y el honor de sus familias se mantuvieran intactos. El poder de las abuelas residía en su capacidad para tejer el pasado con el presente, asegurando que la memoria colectiva no se perdiera y que el orden social se mantuviera. Se especula que, incluso en la enigmática escritura Rongo Rongo, las mujeres desempeñaban un papel en su custodia y transmisión, aunque el misterio de los signos sigue sin resolverse por completo. El colapso, la ruptura del equilibrio social. La teoría predominante sobre el colapso de Rapa Nui se centra en la deforestación masiva y las subsiguientes guerras por el control de los recursos escasos, una lucha que habría llevado a la caída de los Moai y al canibalismo. Sin embargo, esta visión, que se enfoca en el desastre ecológico y la lucha violenta, ignora un factor crucial, el posible colapso del orden social. Las matriarcas, al ser las guardianas de la memoria, el equilibrio y la sabiduría ancestral, podrían haber sido las primeras víctimas de la ruptura social. A medida que los recursos comenzaron a escasear, las tensiones aumentaron y la lucha por la supervivencia se intensificó. En este escenario, es probable que la voz conciliadora de las mujeres fuera silenciada por la creciente violencia. La importancia de la tradición oral y el rol de las abuelas en la transmisión de la historia se habrían debilitado. Con la ruptura de la paz, las genealogías que ellas custodiaban habrían perdido su valor, ya que la supervivencia dependía de la fuerza y no del linaje. Los conocimientos sobre la agricultura sostenible, que ellas enseñaban, habrían sido reemplazados por una explotación desesperada y sin escrúpulos de los últimos recursos. El tejido social, que ellas mantenían unido con su sabiduría y mediación, se habría deshilachado por completo. La tala de los árboles, vista a menudo como el principal culpable del colapso, podría ser más que una simple catástrofe ecológica, podría ser un símbolo de esta profunda ruptura. Al talar los árboles, los hombres no solo destruían el ecosistema, sino que también rompían la armonía con la naturaleza que las mujeres sabias y curanderas enseñaban y custodiaban. La caída de los Moai, lejos de ser un simple acto de guerra o de vandalismo, podría haber sido el resultado de la pérdida de respeto por los ancestros y las tradiciones que las matriarcas custodiaban. Sin su influencia pacificadora y su sabiduría, la sociedad habría perdido su brújula moral, hundiéndose en el caos y la autodestrucción. Los guerreros que derribaron los Moai no solo luchaban contra otros clanes, sino también contra el pasado, contra la memoria y contra la sabiduría que las mujeres encarnaban. Al destruir los monumentos, estaban borrando la historia de los linajes, una historia que las abuelas se esforzaban por mantener viva, las huellas del pasado y el eco en el presente. La evidencia que apoya esta teoría no es meramente especulativa. Las tradiciones orales que han sobrevivido hasta hoy, transmitidas por los descendientes de los Rapa Nui, hablan de un tiempo en el que el papel de las mujeres era reverenciado. Se mencionan ceremonias lideradas por mujeres, canciones que narraban su poder y historias que reflejaban su influencia. A pesar de que los registros escritos de los primeros exploradores europeos se centraron en las figuras masculinas, los pocos relatos que mencionan a las mujeres las describen como figuras de autoridad y respeto, poseedoras de un profundo conocimiento espiritual y medicinal. Las excavaciones arqueológicas también han revelado la existencia de pequeñas figuras de Moai, algunas de las cuales se cree que representan figuras femeninas, sugiriendo que el culto a las ancestras también era una parte fundamental de su religión. Al explorar el papel de las abuelas en la historia de Rapa Nui, reescribimos el pasado de la isla. El colapso no fue simplemente una guerra de hombres, sino una tragedia social y espiritual causada por la ruptura del equilibrio de género. Al silenciar a las mujeres, la isla perdió su memoria, su sabiduría, su conexión con la tierra y, en última instancia, su capacidad para sobrevivir. La historia de Rapa Nui, vista desde esta perspectiva,
se convierte en una advertencia poderosa. Nos enseña que la sostenibilidad no es solo una cuestión de recursos, sino de respeto por las tradiciones, la memoria y la sabiduría femenina. Las abuelas de Rapa Nui, con sus rostros y nombres perdidos en el tiempo, son un poderoso recordatorio de que, en muchas culturas, el verdadero poder no reside en la fuerza o el conflicto, sino en la sabiduría, la tradición y la interconexión que las mujeres han mantenido a lo largo de la historia. Su historia es un eco que resuena en el presente, una lección sobre la fragilidad de nuestra propia civilización. Al escuchar sus voces olvidadas, quizá podamos encontrar la clave no solo para entender el pasado de la isla de Pascua, sino también para asegurar el futuro de nuestro propio planeta.